el niño que tocó al asesino y lo hizo pedir perdón. El cementerio de Taxco era un laberinto de mármol y tristeza, donde los susurros del viento se confundían con las plegarias olvidadas. Bajo el sol crudo de mediodía, un féretro de caoba descansaba sobre un catafalco, rodeado por un círculo de rostros pétreos, sin lágrimas. Dentro yacía el buitre, un hombre que no merecía ni una sola lágrima, según todos los presentes. Era un notorio criminal, una sombra que había robado la paz y la esperanza de familias enteras. Su funeral era un acto puramente formal, una obligación social que la comunidad cumplía con un desprecio apenas disimulado. Los ojos de la multitud hablaban un idioma de alivio, de un peso que por fin se desvanecía. La muerte para ellos era una forma tardía de justicia. El buitre había dejado un rastro de dolor y resentimiento. La gente lo odiaba, no solo por sus crímenes, sino por la frialdad con la que los había cometido. Se rumoreaba que no tenía conciencia, que su corazón era un trozo de hielo. Ahora, ese corazón había dejado de latir, y la comunidad sentía que una herida profunda empezaba a cicatrizar. El silencio era total, pesado, cargado de una solemnidad opresiva. Cada persona, con su traje de luto y su mirada perdida, revivía sus propias tragedias personales, sus pérdidas, sus miedos, sus noches de insomnio. Para todos, ese féretro era la tumba no solo de un hombre, sino de un pasado amargo. Coronel Almeida, con su uniforme impecable y su rostro surcado por años de dureza, observaba la escena desde la distancia, como si la tragedia fuera algo ajeno a él. Era un hombre de ley, de orden, Dexto Padri. Su presencia allí era un testimonio silencioso de su victoria. Había dedicado su vida a la caza de hombres como el buitre, y sentía un tipo de satisfacción fría al verlo finalmente derrotado, inerte, impotente. Su postura rígida, sus hombros cuadrados, hablaban de una fortaleza inquebrantable, una armadura construida con disciplina y dolor. Por debajo, sin embargo, una grieta se escondía. De repente, un susurro de vida rompió la quietud. Un niño de 8 años, delgado y de ojos aún, inusualmente serenos, se deslizó entre la multitud. Se llamaba Lucas. Su presencia era un contraste total con el sombrío ambiente. Llevaba una camisa blanca, sin arrugas, y una pureza que parecía brillar. Los rostros endurecidos de los adultos se volvieron hacia él con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Nadie lo conocía y nadie entendía por qué, en ese momento de desprecio colectivo, una figura tan inocente se atrevía a irrumpir en el ritual de odio y despedida. Lucas no parecía darse cuenta de los cientos de ojos que lo juzgaban. Con la calma de quien está en su propia casa, se acercó al féretro abierto. Su pequeño cuerpo se detuvo junto a la caja, y el silencio, que había sido pesado, ahora se hizo casi insoportable, expectante. Los adultos contuvieron el aliento, preguntándose qué haría. ¿Qué podía hacer un niño en un lugar así? Lucas estiró lentamente una mano diminuta, sin dudar, sin miedo, y tocó la mano fría y pálida del buitre, en un gesto de ternura que desafiaba toda lógica. El toque del niño no fue un simple roce, fue un acto de comunión, de un entendimiento que iba más allá de la vida y la muerte. En ese instante, todos vieron algo que los dejó paralizados. Una lágrima solitaria, como una perla de cristal, se deslizó por la mejilla inerte del buitre. Una única lágrima. El coronel Almeida, con el corazón acelerado, observó la escena con incredulidad. Lucas se giró hacia él con sus ojos profundos y sabios. No es suficiente, coronel. Él necesita perdón. Su alma está buscando la paz que la vida le negó. Necesita que el mundo lo perdone, aunque no lo merezca. Coronel Almeida era un monumento andante a la disciplina.
Cada arruga en su rostro era un mapa de batallas libradas y de victorias obtenidas, no en el campo de batalla, sino en las calles caóticas de Ciudad de México. Había ascendido de rango con una ética de trabajo implacable y una convicción de hierro. La ley era un martillo y el crimen, un clavo que debía ser golpeado sin piedad. No creía en la redención ni en la segunda oportunidad. Su filosofía era simple, brutal y efectiva. La justicia era castigo, no compasión. Y en ese credo encontró una especie de paz helada, una forma de dar sentido a su vida que lo había consumido por completo. Su identidad era su uniforme, su arma y su reputación. Era el coronel Almeida, y eso era todo lo que importaba. Su vida, sin embargo, no siempre había sido una fortaleza inexpugnable. Había un tiempo en que la risa de un niño llenaba los rincones de su casa, un tiempo en que el amor y la esperanza florecían en su corazón. Ese niño era Santiago, su único hijo, la luz de sus ojos, la razón por la que luchaba cada día. Santiago no era como él. Era soñador, artista, con un alma que buscaba la belleza en las cosas más simples. Coronel Almeida, con su mentalidad de soldado, no podía entender esa sensibilidad. Su vida, sin embargo, no siempre había sido una fortaleza inexpugnable. Había un tiempo en que la risa de un niño llenaba los rincones de su casa, un tiempo en que el amor y la esperanza florecían en su corazón. Ese niño era Santiago, su único hijo, la luz de sus ojos, la razón por la que luchaba cada día. Santiago no era como él. Era soñador, artista, con un alma que buscaba la belleza en las cosas más simples. Coronel Almeida, con su mentalidad de soldado, no podía entender esa sensibilidad, pero la amaba profundamente. El coronel veía la vida como un campo de batalla, mientras que Santiago la veía como un lienzo en blanco, listo para ser pintado. Esa diferencia, esa brecha entre padre e hijo, se convirtió en la tragedia de sus vidas. El coronel, en su afán por proteger a su familia de las sombras de su trabajo, se volvió excesivamente rígido. Impuso reglas estrictas, toques de queda y una disciplina casi militar. Él creía que el rigor era la única defensa contra un mundo cruel. Una noche, Santiago le pidió permiso para ir a una exposición de arte. Era tarde, y el coronel, con el corazón encogido por el miedo, pero con su mente atormentada por la lógica fría, le negó el permiso. Argumentó sobre los peligros de la noche, las estadísticas de asaltos, los riesgos de la calle. Santiago, decepcionado, se sintió traicionado por su padre, y en un acto de rebeldía, salió a escondidas. Esa noche, un asalto terminó con la vida de Santiago. Un disparo en el pecho, un grito silencioso en la oscuridad. El coronel lo encontró en el hospital con el cuerpo sin vida de su hijo cubierto por una sábana blanca. La culpa lo devoró por completo. Él, el hombre de la ley, el protector, había fallado en lo más importante, proteger a su propio hijo. La rigidez que había usado como escudo fue la misma que le impidió salvarlo. A partir de ese momento, el perdón se convirtió en un veneno que no podía tragar. Se culpó a sí mismo por la muerte de Santiago, pero canalizó esa culpa en una rabia ciega, proyectando su dolor en el mundo. Su lema se convirtió en «El odio es la única respuesta eficaz». El coronel se volvió más inflexible que nunca. La muerte de Santiago endureció su alma y fortaleció su creencia de que el mundo era un lugar oscuro, sin esperanza de salvación para los criminales. Cada criminal que arrestaba era una venganza indirecta por la pérdida de su hijo. Cada sentencia, un clavo más en el ataúd de su culpa.
Se sumergió en su trabajo, utilizando su dolor como combustible para su cruzada. Su casa se convirtió en una tumba de recuerdos, un lugar donde el silencio gritaba el nombre de Santiago. Evitaba las fotografías, las pinturas de su hijo, cualquier cosa que pudiera recordarle la luz que había perdido. Su vida era una cárcel autoimpuesta, un purgatorio de autopunzão y remorso. Su obsesión lo llevó a la casa del buitre, un hombre que personificaba todo lo que él odiaba. Era un criminal sin escrúpulos, un fantasma que se burlaba de la ley. La persecución duró años, transformándose en una guerra personal. El coronel dedicó noches enteras a estudiar los movimientos del buitre, a anticipar sus pasos, a desmantelar su red. Él sabía que atrapar a el buitre no le devolvería a su hijo, pero le daría un cierre. Un tipo de justicia final que, en su mente, era la única manera de apaciguar el fantasma de Santiago. El día que el buitre fue finalmente capturado, el coronel sintió un alivio que duró solo unos minutos, pues el vacío de su alma permaneció. El funeral del buitre, el acto final de su venganza, estaba destinado a ser un epílogo de su cruzada, el punto final en una larga y dolorosa historia. Pero la aparición de Lucas, con su mirada serena y sus palabras de perdón, rompió la narrativa que el coronel había construido para sí mismo. Las palabras del niño, extrañamente profundas y fuera de lugar, se quedaron grabadas en su mente. Su alma está buscando la paz, necesita que el mundo lo perdone. La voz de Lucas era como un eco del pasado, una melodía que su corazón tan endurecido no sabía cómo tocar. El coronel no quería escuchar, no quería sentir. Al regresar a su casa, la noche se sintió más pesada que de costumbre. El silencio se había vuelto ruidoso, lleno de preguntas que no quería responder. Se sentó en su sillón favorito, el que solía compartir con Santiago, y las palabras del niño resonaron en su cabeza. ¿Perdón? ¿Qué sabe un niño de perdón?, pensó con rabia. La idea de perdonar a el buitre, el epítome del mal, era absurda, una traición a la memoria de su hijo, pero la semilla había sido plantada. Esa noche, el coronel fue atormentado por un sueño. No era una pesadilla, sino una visión. Se vio a sí mismo en un laberinto oscuro, persiguiendo a una sombra. De repente, la sombra se detuvo y se giró. No era el buitre, era Santiago con la camisa manchada de sangre. «Padre, ¿por qué no me perdonaste?», susurró. «No pude. Tenías que obedecer. No podía permitir que desobedecieras», le respondió el coronel. En ese momento, la sombra del buitre apareció detrás de Santiago y lo apuñaló, no con un cuchillo, sino con una réplica del disparo del asalto. El coronel se despertó con el corazón a punto de estallar, con el sudor frío recorriendo su frente. «El perdón no es para los criminales, es para los que tienen fe», susurró una voz, que no era suya, sino la de Lucas. Al día siguiente, los medios de comunicación y sus colegas de la policía lo buscaron. Lo felicitaron por el final de su cruzada, por haber llevado a el buitre a la justicia, aunque fuera a través de la muerte. «Eres un héroe, coronel», le decían, pero esas palabras, que antes lo llenaban de orgullo, ahora sonaban huecas. El jefe de la policía, un viejo amigo, lo invitó a cenar y le ofreció un brindis. «Por la justicia, coronel, por tu incansable búsqueda del orden». El coronel aceptó el brindis, pero el vino le supo a ceniza. En su interior, una batalla se libraba entre lo que él creía que era correcto y la inquietante sabiduría de un niño. En la iglesia, donde se había llevado a cabo el funeral, la gente seguía comentando la extraña aparición de Lucas. «¡Qué irreverencia!», dijo una señora. «Un niño que no sabe lo que dice», comentó otra. El párroco, sin embargo, se acercó al coronel con una mirada de profunda tristeza.
Coronel, a veces la fe se esconde en los lugares más inesperados. A veces la verdad viene de la boca de un niño, le susurró. El coronel se sintió más aislado que nunca. Todos esperaban que él reafirmara su postura, que se uniera al coro de condena, pero las palabras de Lucas y la imagen de Santiago en su sueño seguían atormentándolo. La casa del coronel, antes un refugio contra el mundo exterior, se había convertido en un campo de batalla para su propia alma. Se sentó en la oscuridad de su sala de estar, mirando las sombras que se movían en las paredes. El silencio, antes su aliado, se había convertido en su enemigo. Cada recuerdo de Santiago era como un puñal en su corazón. La imagen de Lucas, su pureza, su toque, se había infiltrado en la fortaleza de su mente. La idea del perdón, antes un concepto ridículo, ahora era una pregunta que no lo dejaba en paz. ¿Y si el niño tenía razón? ¿Y si el perdón no era un signo de debilidad, sino de fortaleza? En su escritorio, una foto de Santiago sonriendo que él había evitado durante años, ahora parecía mirarlo. En la foto, Santiago llevaba un collar que el coronel le había regalado en su cumpleaños, un pequeño crucifijo de plata. El coronel no recordaba haber visto ese collar en años. Lo agarró con dedos temblorosos. La foto, que antes era una fuente de dolor, ahora era un recuerdo agridulce, un recordatorio de la luz que él había apagado con su dureza. La idea de que su propio hijo había muerto por su inflexibilidad, su falta de perdón, era una verdad que lo estaba consumiendo. Él no podía perdonarse a sí mismo, y por eso no podía perdonar a los demás. El coronel buscó refugio en el trabajo, en los archivos, en la lógica. Empezó a revisar el caso de El Buitre de nuevo, buscando detalles, evidencias, cualquier cosa que pudiera silenciar la voz del niño en su cabeza. Encontró el informe de la captura del buitre, una descripción detallada de cómo lo encontraron. En un rincón de un almacén abandonado, acurrucado, con un papel en la mano. El coronel se sorprendió al ver el detalle. El buitre había muerto con una carta en la mano. Una carta dirigida a él, Coronel Almeida. La policía había confiscado la carta y la había archivado, considerándola irrelevante. El coronel corrió a los archivos de la policía, con el corazón en la garganta. Su mente, que había estado tan rígida, ahora era un torbellino de dudas y miedos. Él quería encontrar esa carta, necesitaba saber qué contenía, qué secretos guardaba. El archivo era un laberinto de papeles amarillentos y carpetas viejas, pero la búsqueda de la carta se convirtió en una obsesión. La INTA encontró en un sobre sellado, con su nombre escrito en una letra temblorosa. Era la carta de El Buitre, la confesión que la policía había ignorado. El coronel la abrió con dedos temblorosos y leyó las primeras palabras. El mundo pareció detenerse. En las primeras líneas, el buitre le rogaba que lo perdonara, no a él, sino a su familia. Le revelaba que había sido un hombre débil, que se había unido a una banda de criminales por necesidad, no por maldad. La banda lo había obligado a participar en los asaltos y que él era solo un engranaje en una máquina de crueldad. Le hablaba de cómo la culpa lo atormentaba, de los fantasmas de sus víctimas que lo perseguían en sus sueños. El coronel sintió un nudo en la garganta. Él había visto a El Buitre como la encarnación del mal. ¿Y si era solo un hombre débil, atrapado en un sistema que lo había destruido? En el cementerio, las flores en la tumba de El Buitre ya se habían marchitado. El coronel se sentó en un banco cercano, leyendo la carta de nuevo. En un párrafo, El Buitre hablaba del asalto que le había costado la vida a Santiago. Yo no quería hacerlo. Fue un error, un accidente. Yo no quería disparar. Él se movió y el arma se disparó. El coronel soltó la carta. La culpa, que había sido como una piedra en su estómago, ahora era una montaña que lo aplastaba.
No fue el buitre el que disparó. Era el hombre que le había entregado el arma, el mismo que le había ordenado que cometiera el robo. En el último párrafo de la carta, el buitre le hablaba de una noche en particular. Me sentía perseguido por los fantasmas de mis víctimas, de los hombres a los que traicioné, de los niños a los que asusté. Mi corazón estaba a punto de estallar de remordimiento. La policía me estaba persiguiendo y yo sabía que mi fin estaba cerca. Me sentía solo. Entonces, la noche del funeral de la abuela de uno de los hombres de mi banda, vi un niño en la iglesia, Lucas. Él me miró y no vi condena, sino compasión en sus ojos. Me dijo: «Dios te ama, aunque no te lo digan». Fue la única vez que sentí que el perdón era posible. Pero el coronel Almeida siempre estuvo un paso adelante. El coronel releía las palabras, su mente un torbellino de emociones. No fue el arma del buitre la que mató a Santiago. Fue su propia inflexibilidad. Si él hubiera dejado que Santiago fuera a la exposición de arte, su hijo no habría estado en la calle en el momento equivocado. Si él hubiera perdonado a los hombres que lo habían traicionado, tal vez su vida no habría sido un campo de batalla. La verdad, que había buscado con tanto ahínco, no estaba en los archivos de la policía, sino en su propio corazón. El buitre, a su manera, también era una víctima de la vida. La culpa, antes un fantasma, ahora se había materializado en una verdad dolorosa e innegable. El coronel se sentó por horas en ese banco, con la carta en la mano, sintiendo el peso de su propia arrogancia. Él había despreciado el perdón, había abrazado el odio, y todo lo que había logrado era construir una cárcel para su propia alma. La muerte de Santiago no había sido un accidente. Había sido la consecuencia de sus propios actos, de su propia ceguera. El buitre, con su confesión póstuma, había hecho lo que el coronel no pudo hacer en vida: pedir perdón. El coronel se sintió más pequeño que nunca, como si el universo entero lo estuviera juzgando. Su vida, su carrera, todo lo que él creía que era, se desmoronaba a su alrededor, pedazo a pedazo. El coronel caminó hasta la tumba de Santiago. Por primera vez en años no sintió dolor, sino un vacío profundo. Se arrodilló frente a la tumba, con la cabeza gacha, con la carta del buitre en una mano y la foto de Santiago en la otra. «Hijo», susurró, con la voz rota, «te fallé. Te fallé no solo porque no te protegí, sino porque te amaba con un amor que era». La lluvia comenzó a caer, pesada y fría, como si el cielo estuviera llorando con él. El coronel se levantó y se dirigió a la iglesia. La puerta principal estaba abierta y la luz de las velas parpadeaba en el interior. Él no era un hombre de fe, pero en ese momento sintió que necesitaba un tipo de redención que la ley no podía ofrecer. Vio a Lucas sentado en uno de los bancos, solo, mirando hacia la cruz. «Lucas», susurró. El niño se giró, con sus ojos llenos de una sabiduría que parecía trascender el tiempo. «Sabía que vendrías, coronel», dijo. «Todos necesitamos perdón». Coronel Almeida no pudo articular palabra. Se sentó junto a Lucas, en el silencio de la iglesia, con la lluvia golpeando las vidrieras. Se dio cuenta de que no solo necesitaba perdonar a el buitre, tenía que perdonarse a sí mismo por la muerte de su hijo. Tenía que perdonar a Santiago por la rebeldía que le había costado la vida. Y lo más importante, tenía que perdonar al mundo por su crueldad, por su injusticia. El perdón que él había despreciado por tanto tiempo se convirtió en la única salida. Era la única manera de romper las cadenas que él mismo había forjado. A partir de ese momento, el coronel se dio cuenta de que su vida no había sido una cruzada por la justicia, sino una fuga de su propio dolor. Su trabajo, sus logros, su reputación,
Todo había sido una forma de evitar la verdad. Él era un hombre quebrado, consumido por la culpa. La carta del buitre y las palabras de Lucas habían sido los catalizadores que lo obligaron a confrontar esa verdad. El coronel ya no era un hombre de ley, ni un héroe. Era simplemente un hombre, con sus miedos, sus errores, sus arrepentimientos. Y en esa humildad encontró un tipo de paz que la victoria nunca le había dado. El camino a seguir no era más la búsqueda de venganza, sino la búsqueda de la redención. La sala parroquial de Taxco estaba llena de un silencio cargado, una quietud tensa que era más ruidosa que cualquier grito. Las personas, la mayoría de ellas familiares de las víctimas del buitre, se sentaron en filas, con sus rostros mirando hacia el púlpito. En el centro de toda esa atención estaba el coronel Almeida, con su uniforme militar que parecía una segunda piel. Él, que siempre había sido un símbolo de orden y de justicia implacable, sentía las piernas temblar, la voz fallar. El momento que había visualizado durante años, el discurso de victoria sobre el criminal, se había transformado en algo completamente diferente. Él no hablaría de victoria, sino de fracaso. No de justicia, sino de perdón. Era una revolución silenciosa que ardía en su propio corazón, una lucha entre lo que él creía ser y lo que la verdad le obligaba a enfrentar. El miedo al juicio ajeno era casi insoportable, pero el dolor de su propio arrepentimiento era aún mayor. Él respiró profundamente, intentando encontrar las palabras correctas, pero ellas no venían. En su lugar, las imágenes de su pasado se volvieron vívidas en su mente. La risa de Santiago, el olor a pintura en su cuarto, la discusión en la noche del asalto, la cama vacía, la sensación de que él, el protector, había sido el verdugo, el dolor que había sido como un animal encadenado en su interior, ahora estaba libre, salvaje. Observó a la audiencia y vio en sus ojos la misma dureza, el mismo odio que él había cultivado durante años. Vio en sus rostros la búsqueda de una justicia que nunca sería completa, de una venganza que nunca llenaría el vacío. Se vio a sí mismo en cada uno de esos rostros y se dio cuenta de que no estaba allí para condenar a el buitre, sino para salvarse a sí mismo de la prisión que había construido. La tensión en el ambiente era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Las miradas de la multitud se volvieron impacientes, ansiosas por escuchar al coronel declarar la victoria final de la ley. Una mujer en la primera fila con los ojos rojos de tanto llorar murmuró con el corazón roto: «Por favor, coronel, díganos que está en el infierno». La frase era un eco de lo que él mismo había creído hasta hacía poco. Expresaba el dolor de un corazón partido, la necesidad de encontrar un culpable. El coronel la miró, vio su sufrimiento y la imagen de Santiago apareció en su mente. «No, no voy a decir eso», susurró más para sí mismo que para ella. «Voy a decir lo que necesita ser dicho». Sintió que estaba al borde de un precipicio, listo para saltar al vacío de su propia verdad. Empezó a hablar, pero su voz era temblorosa, casi inaudible al principio. «Amigos, ciudadanos de Taxco», dijo, «me conocen como el coronel Almeida, el hombre que creía en el castigo, el hombre que creía que el odio era la única respuesta para el mal». Una ola de murmullos se extendió por la sala. La audiencia parecía confundida, desorientada por el cambio de tono. Pasé mi vida persiguiendo a hombres como el buitre, creyendo que eran la encarnación del mal puro. Los veía como monstruos sin alma, sin remordimiento, y cada vez que los atrapaba sentía que estaba vengando la muerte de mi hijo Santiago. La mención de Santiago trajo lágrimas a los ojos de algunos de los presentes, que conocían la historia. El coronel, sin embargo, continuó, con la voz embargada pero firme. «Pero estaba equivocado, estaba terriblemente equivocado.
La revelación en las palabras del coronel fue como un rayo en un cielo despejado. La multitud estaba en shock, con los rostros petrificados. El buitre no era un monstruo, sino un hombre roto, una víctima de un sistema que lo consumió. Creía que él era la causa de mi dolor, pero era solo el síntoma. La verdadera causa estaba en mí, en mi incapacidad para perdonar, en mi incapacidad para amar y en mi inflexibilidad. La audiencia se quedó en un silencio total. El hombre que conocían como el bastión de la ley estaba confesando sus debilidades, sus errores. Se estaba desnudando ante todos, mostrando las grietas en su armadura. Reveló la verdad sobre la carta del buitre y la confesión de que no fue él quien disparó. No soy un héroe. Soy un hombre que durante años alimentó su corazón con odio y venganza, y esa venganza casi me costó mi propia alma. Sacó la carta de su bolsillo y la sostuvo en el aire. El buitre no murió en paz, murió buscando perdón. Lo último que hizo antes de morir fue escribir esta carta, pidiéndome que lo perdonara, que perdonara su alma. Confesó sus crímenes, pero también confesó su arrepentimiento. Y yo, en mi arrogancia, ignoré su dolor, su pedido. Lo enterré con mi odio. Y eso, me di cuenta, fue un crimen mucho mayor que todos los que él cometió. La voz del coronel ahora era fuerte, llena de una emoción cruda. Lloraba. Las lágrimas corrían por su rostro envejecido, pero su postura era más digna que nunca. Ya no era el coronel Almeida, sino simplemente Almeida, un hombre en busca de redención. Miró a la audiencia, a cada uno de los rostros que lo juzgaban, y en un gesto de profunda humildad se arrodilló. Y hoy, delante de ustedes, de Dios y de la memoria de mi hijo, pido perdón. Perdón por haber alimentado la venganza en sus corazones. Perdón por haberles dicho que el odio era la respuesta. Perdón por haber sido ciego, por haber sido sordo. La sala quedó en completo silencio. Un silencio que no era de desprecio, sino de conmoción, de asombro. Nadie había visto al coronel Almeida llorar. Nadie lo había visto arrodillarse. Él, el hombre de acero, se había quebrado. Y en ese quiebre, una nueva luz se encendió. Una niña, al fondo de la sala, con la misma camisa blanca que Lucas, se levantó y caminó hacia el púlpito. Era la hermana mayor de Lucas. Coronel, mi hermano dijo que usted necesitaba perdonarse, porque solo el perdón de uno mismo es lo que puede liberar el alma. Le dijo con una voz tranquila y firme. El perdón es lo único que puede liberarnos del pasado. La niña se acercó a él, extendió la mano y lo ayudó a levantarse. El coronel la miró a los ojos y vio la misma sabiduría que había visto en Lucas. Sintió que su vida, que había sido un infierno, estaba a punto de transformarse en un paraíso. La semilla del perdón, plantada por Lucas, había florecido. El coronel tomó el micrófono y miró hacia el féretro de El Buitre. El buitre, donde quiera que estés, te perdono, dijo. Perdono tu alma, tu remordimiento, tu arrepentimiento, que puedas encontrar la paz que la vida te negó. Luego miró a la audiencia, a la mujer que había pedido venganza. Y les pido a ustedes que perdonen también, no por él, sino por ustedes, por sus corazones, por sus almas. Las palabras del coronel, antes llenas de rabia, ahora estaban llenas de una emoción cruda, de un dolor profundo y de una esperanza que ni siquiera sabía que existía. La sala entera quedó en silencio. La audiencia, que había llegado para ver la victoria de la ley, fue testigo de la redención de un hombre. El dolor de la pérdida, la búsqueda de venganza, el odio que alimentaban sus corazones, todo se desvaneció ante la escena del coronel arrodillado. Se miraron unos a otros y en sus ojos vieron el mismo dolor, el mismo arrepentimiento. La mujer que había pedido venganza se levantó
y con la voz quebrada dijo: «Coronel, lo perdono por habernos enseñado a odiar, y perdono al hombre en el ataúd. Que Dios tenga piedad de su alma». La sala se llenó de una emoción que nadie había previsto, una emoción de liberación. La atmósfera de desprecio se había transformado en un aire de paz y esperanza. El coronel se levantó, la armadura de su vida se había roto, pero se sentía más fuerte que nunca. Se había liberado, no de el buitre, sino de sí mismo. Se había liberado del odio, de la venganza, del orgullo. Se había liberado del dolor de haber perdido a su hijo, porque se dio cuenta de que la muerte de Santiago no fue una tragedia sin sentido, sino un catalizador para su redención. Se despidió del ataúd no con odio, sino con la paz de un hombre que había perdonado. Se despidió de la vida que había llevado, de la búsqueda de justicia que se había convertido en una búsqueda de venganza, y se despidió de su hijo, no con el dolor de haberlo perdido, sino con la alegría de saber que lo tenía de vuelta, en su corazón, en su alma, en el momento en que finalmente se perdonó a sí mismo. El coronel Almeida, ahora simplemente Almeida, salió de la sala parroquial con una ligereza que no sentía en años. El mundo, que antes le parecía gris y pesado, ahora tenía colores y sonidos que había olvidado. La luz del sol que se filtraba por las ventanas de la iglesia ya no lo cegaba, sino que lo calentaba. El dolor por la pérdida de su hijo, que había sido como una herida abierta, ahora era una cicatriz, un recordatorio de lo que había superado. Ya no era el coronel, el hombre de acero, sino un hombre en busca de paz, de redención. Se había liberado, no del crimen, sino de la venganza, del odio, del orgullo que lo había cegado. Había perdonado, y al perdonar, había sido perdonado. La senda de su vida, que había sido una guerra, ahora era un camino hacia la paz. Caminó por el cementerio en dirección a la tumba de su hijo, Santiago. Ya no sentía la necesidad de arrodillarse, de pedir perdón. Sentía que Santiago, de alguna forma, lo había perdonado. Se sentó en un banco, observando las flores que se habían marchitado en el ataúd del buitre. Sabía que el hombre, a quien había odiado durante tanto tiempo, no era un monstruo, sino un ser humano imperfecto que había encontrado su redención en los últimos momentos de su vida. Y él, el coronel, había encontrado la suya en los primeros momentos de su nueva etapa. La justicia, que había buscado con tanto ardor, no estaba en el castigo, sino en el perdón, en la compasión, en la empatía. La venganza, se dio cuenta, era solo la continuación del odio, no su cura. Almeida sintió una nueva energía en su cuerpo, en su corazón. Sentía la necesidad de hacer algo, de transformar su dolor en una fuerza para el bien. Se levantó. La armadura de su pasado había sido desechada y estaba listo para enfrentar el mundo, no como un soldado, sino como un sanador. Sabía que su jornada no sería fácil, que tendría que lidiar con las consecuencias de sus actos, con el juicio de la gente, con su propio arrepentimiento. Pero ya no estaba solo. Tenía la memoria de Santiago y la sabiduría de Lucas. Y tenía la fe, una fe que había encontrado en los lugares más inesperados, en la boca de un niño, en la confesión de un criminal. La fe en el perdón, en la redención, en el amor. Regresó a casa, pero la casa, que había sido una prisión de su dolor, ahora era un hogar. Tomó la foto de Santiago con el crucifijo de plata y la colocó en un lugar destacado en su sala. Ya no sentía el dolor de la pérdida, sino la alegría de haber tenido un hijo tan maravilloso. Ya no sentía la culpa de haber fallado, sino la humildad de haber aprendido de sus errores. Se había perdonado a sí mismo, había perdonado al mundo, y al hacerlo, había encontrado la paz que había buscado en vano en su carrera, en su vida, en su venganza,
Su vida, que había sido un campo de batalla, ahora era un jardín listo para florecer. El coronel Almeida, el hombre que había jurado nunca perdonar, estaba a punto de comenzar una nueva vida. Ya no era el coronel, sino simplemente Almeida, un hombre que había sido salvado por el amor, el perdón, la fe. Decidió que dedicaría el resto de su vida a ayudar a la gente a perdonarse a sí misma, a sanar sus heridas, a encontrar la paz que él había encontrado. Su nueva misión no era luchar contra el crimen, sino luchar por el amor, la compasión, la redención. Había perdido a su hijo, pero había ganado su alma. Había perdido su carrera, pero había ganado su vida. Su jornada de venganza se había transformado en una jornada de redención. Y esa redención, él lo sabía, era la verdadera justicia. Todavía hay tiempo para arreglar lo que destruiste. Tu vida, se dio cuenta, no era lo que habías hecho, sino lo que todavía podías hacer. Se había liberado, y ahora estaba listo para ayudar a otros a liberarse también. Tomó el crucifijo de plata, que había sido un regalo para Santiago, y lo colocó en su cuello. Era un símbolo de su nueva vida, de su nueva jornada, de su nueva fe. Había muerto y renacido, había sido roto y reconstruido, y sabía que en su nueva vida sería un hombre mejor, un hombre que amaba, que perdonaba, que tenía fe, un hombre que finalmente encontró la paz. El coronel, ahora simplemente Almeida, llamó al periódico y pidió que publicaran un anuncio. No un anuncio de victoria, sino un anuncio de paz, de perdón, de redención. Pidió que el anuncio dijera: el perdón no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. El perdón no es la negación del mal, sino su superación. El perdón no es para el otro, sino para ti mismo. Se despidió de su hijo, no con el dolor de haberlo perdido, sino con la alegría de haberlo encontrado. Había perdido su vida, pero había ganado su alma. Había sido salvado, no por la ley, sino por el amor. Y esa salvación, él lo sabía, era su verdadera victoria. El coronel, que creía que el mundo era un lugar oscuro y sin esperanza, ahora creía que el mundo era un lugar de luz, de amor, de perdón. Se había convertido en la prueba viviente de que el perdón no es un acto de olvido, sino de liberación. Se había convertido en la prueba de que la verdadera justicia no es el castigo, sino la redención. Se había convertido en la prueba de que su vida, que había sido un infierno, podía transformarse en un paraíso si solo lo permitía. Y él, el coronel, que había vivido su vida en busca de justicia, había encontrado la suya en la forma de un niño, de un criminal y de un acto de perdón. Y esa justicia, él lo sabía, era la más hermosa de todas.